Bueno, hola y una gran bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desglosar un tema que estoy segura de que le va a resonar a cualquier persona en la universidad o en la investigación. Sí, ese momento de crisis frente a la pantalla, ¿no? Exacto. Imaginen el escenario típico. Alguien abre la computadora, ingresa un par de términos en la base de datos y de repente, ¡pum! 40,000 resultados. Cientos de PDFs listos para descargar, Y 40 pestañas abiertas en el navegador, por supuesto. tal cual. Y la reacción inmediata de la mayoría es una parálisis total. Asumen que esa avalancha de información es un fracaso personal. Sienten que hicieron algo mal con la búsqueda. O sea, sienten una especie de culpa metodológica. Pero esa sensación de culpa frente al exceso de resultados es el estado natural de la ciencia moderna si no se tiene un buen sistema de filtrado. Claro, no es que no sepan buscar. Exacto. La avalancha de información no es un fallo en la sintaxis de búsqueda, digamos. Es simplemente la consecuencia matemática de una producción científica global que, bueno, publica miles de artículos por hora. Es inabarcable. Totalmente inabarcable. Y frente a esta hiperabundancia, la reacción instintiva suele polarizarse en dos errores letales para quienes investigan. A ver, ¿cuáles serían esos errores? El primero es leer únicamente los primeros 3 enlaces que aparecen en pantalla. O sea, delegar tu criterio al algoritmo de Google Scholar o PubMed. Y el segundo, imagino que es el colapso, ¿no? Sí, la parálisis por análisis. Intentar procesar tanto que al final el proyecto entero se congela. Bueno, para desarmar esa parálisis, hoy nos vamos a sumergir en un material sumamente revelador. Tenemos las notas y presentaciones de la clase 11 de Metodología de la Investigación Científica 2 de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Un material excelente, por cierto, muy enfocado en la estructura mental. Totalmente. Porque la misión de esta inmersión no es repasar un tutorial aburrido sobre cómo usar una barra de búsqueda. El objetivo es descubrir cómo filtrar todo ese ruido, organizar la evidencia con rigor y, al final, citar de manera ética. O sea, convertir el caos de la sobreinformación en un flujo de trabajo infalible y claro. Exacto. Bien, vamos a desglosar esto. Y el primer paso para lograrlo es aceptar una directriz que este material de la UCES denomina la regla de oro. Ah, la regla de oro. Es fascinante porque cambia toda la perspectiva. Dice que no se decide qué leer mirando artículos, se decide mirando la pregunta. Sí, es que esa regla altera por completo la dinámica de poder, digamos, entre quien investiga y la base de datos. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco más. A ver, cuando alguien entra a buscar literatura sin una pregunta clínica o de investigación súper delimitada, termina permitiendo que los títulos atractivos dicten el rumbo de su trabajo. Claro, te dejas llevar por lo que suena interesante. Exacto. Si la pregunta es muy vaga, tipo, ¿qué hay de nuevo en diabetes? Bueno, te garantizo que la selección de literatura va a ser completamente arbitraria. Es como, a ver, la analogía que siempre pienso es como ir al supermercado con muchísima hambre y sin una lista de compras. Tal cual, es el mejor ejemplo. Terminas con el carrito lleno de, no sé, chocolates, papas fritas, cosas que suenan bien en el momento, pero que no te sirven para cocinar un plato coherente en casa. Y en la investigación, ese plato coherente es tu marco teórico. Si la pregunta inicial es sólida, el proceso de selección deja de ser una adivinanza y se convierte en una estrategia de descarte sistemático. Y el material estructura esta estrategia de descarte en lo que llama el embudo de la lectura secuencial. Que tiene 5 pasos, ¿verdad? Sí, 5 pasos, empezando por el paso 0, que es, básicamente, la relectura obligatoria de la pregunta clínica. O sea, recordar a qué vinimos al supermercado. Claro, el ancla. Pero el paso 1 me parece que es donde mucha gente tropieza psicológicamente. El texto dice que hay que hacer un barrido de títulos para descartar sin culpa. Y te pregunto, ¿por qué nos da tanta culpa descartar artículos solo por leer el título? Bueno, lo fascinante aquí es que existe esta especie de superstición académica, ¿no? La idea de que descartar un artículo de una revista súper prestigiosa sin leerlo completo es un acto de pereza intelectual. Exacto. Se siente como una falta de respeto a la ciencia. Sí, pero el descarte rápido en esta fase inicial es metodológicamente sanísimo. El objetivo del paso 1 no es evaluar la calidad de la ciencia, sino su pertinencia. O sea, si responde a tu pregunta o no. Totalmente.
Si la pregunta busca evaluar, no sé, la eficacia de un fármaco en adultos mayores, y el título dice modelos pediátricos, Ya está, lo descartas. No te pones a leer el resumen por si acaso. exacto. Leer el resumen es una pérdida de tiempo ahí. Es un filtro puro y duro. Y una vez que superamos eso, el paso 2 sí exige una lectura estratégica del resumen para establecer prioridades. Ujú. Y luego el paso 3 que introduce el filtro por tipo de estudio. Claro. Ahí es donde la persona evalúa si el diseño metodológico, ya sea un ensayo clínico o un estudio observacional, tiene la arquitectura adecuada para su pregunta. Bien, y llegamos a los pasos 4 y 5, que me parecieron geniales porque rompen con esta tradición horrible de imprimir 20 artículos y tratar de leerlos todos al mismo tiempo. El material habla de encontrar artículos núcleo. Ese concepto es clave para cualquier estudiante. La idea es elegir uno o dos textos fundamentales, leerlos completos con una profundidad casi quirúrgica y usarlos como marco para los demás. En lugar de hacer lectura en paralelo, ¿no? Sí, es que aferrarse a leer todo en paralelo genera muchísima confusión. Intentar procesar, digamos, 15 metodologías distintas al mismo tiempo satura la memoria de trabajo. Me imagino que empiezas a mezclar los resultados de un paper con la población de otro. Exacto. Y eso genera falsas contradicciones. La mente empieza a creer que la ciencia es un caos donde cada autor dice algo distinto, cuando en realidad solo los estás leyendo mal. Es como calibrar un microscopio. O sea, el artículo núcleo es el ajuste macro, el que te deja ver la imagen general. Y los demás estudios son el ajuste micro, para los detalles. Si mueves los dos al mismo tiempo, te mareas. Es una excelente analogía. Esa lectura profunda y secuencial ancla una línea base de conocimiento. El segundo artículo ya no lo lees en el vacío, lo lees para confirmar o refutar lo que dijo el artículo núcleo. Qué alivio para quienes nos escuchan y están con la tesis. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Supongamos que aplicamos el embudo sin piedad. Filtramos todo. Sí, reducimos 40,000 resultados a, digamos, 2 artículos núcleo y 10 complementarios. Si dejamos esos 12 PDFs tirados en una carpeta en el escritorio de la computadora, en 2 semanas no sabemos ni qué son. Vuelve el caos. Exacto. Necesitamos pasar de la estrategia mental a la herramienta técnica. Y el material de la UCES introduce aquí el rol del gestor bibliográfico, hablando específicamente de Sotero. Sí, Sotero es fundamental en el entorno académico, y el texto destaca que tiene una doble función, una operativa y otra epistemológica. A ver, voy a ser de abogada del diablo un momento. Adelante. Si Sotero es un programa de código abierto, que básicamente me extrae el título, los autores, el año y me arma la listita, ¿no es básicamente un archivero digital glorificado? Entiendo por qué parece eso a simple vista. Claro. O sea, automatiza el trabajo mecánico, pero llamarlo una función epistemológica suena a que le estamos dando demasiado peso filosófico a una carpeta de archivos. Bueno, parecería una simple automatización si omitimos la fase crítica que le da sentido a la herramienta. La depuración. Ah, limpiar la biblioteca. Exacto. Cuando se importan resultados de múltiples bases de datos, la superposición es inevitable. El mismo ensayo clínico puede entrar a Sotero 4 o 5 veces, desde distintos portales. Claro. Y si no eliminas esos duplicados. Si no los eliminas, el gestor deja de ser un repositorio pasivo y empieza a distorsionar tu lectura crítica. Crea una falsa sensación de abundancia. ¡Guau! Claro. Crea un espejismo estadístico. Si yo abro mi Sotero y veo 7 entradas que respaldan un tratamiento, mi cerebro dice, listo, hay consenso mundial. Y resulta que es el mismo estudio importado 7 veces. ¡Qué peligroso! La herramienta termina sesgando mi evaluación cognitiva. Precisamente por eso el texto habla de una función epistemológica. La depuración, el acto humano de limpiar y estructurar, convierte a Sotero en un cerebro externo dinámico, no en un archivero ciego. Estructura cómo te vas a relacionar con la evidencia en toda tu carrera. Pero hay un límite técnico importante que mencionan, ¿no? Sotero organiza maravillosamente, pero no evalúa la calidad metodológica del PDF. Ni un poco. Sotero es ciego ante los sesgos. No te va a emitir una alerta roja diciendo, ojo, el tamaño de esta muestra es insuficiente. Ese juicio crítico sigue siendo exclusiva responsabilidad humana. Delegamos el orden, no el cerebro. Bien.
Digamos que ya tenemos la biblioteca depurada y analizada. Llega el momento de sentarse a escribir y respaldar nuestras ideas. La hora de la verdad. Lo que hace visible tu cadena de razonamiento clínico ante la comunidad. Trazas la frontera entre tu opinión y el dato empírico. Pero en la práctica vemos muchísimos errores. El material menciona, por ejemplo, el no citar asumiendo que todo el mundo lo sabe. El famoso conocimiento general, lo que es obvio para un especialista con 20 años de experiencia, puede ser un misterio absoluto para un estudiante que recién empieza. Claro. Y luego está el error contrario, que es súper común por inseguridad académica. La sobrecitación. Así, poner 10 citas para respaldar que el corazón bombea sangre. Exacto. Como si el muro de números entre paréntesis fuera a tapar la falta de profundidad del texto. Es que eso diluye el propósito de la cita. Además, muchas veces esa sobrecitación esconde un vicio peor, citar artículos que ni siquiera se han leído, solo copiando las referencias de otros autores. Gravísimo. Pero yendo un paso más allá de los errores, el documento hace una comparativa profunda entre los dos grandes sistemas de citación, Vancouver y APA. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, mucha gente cree que son solo opciones de formato en Word. Y las diferencias son conceptuales, son muy profundas. Totalmente. Reflejan cómo cada disciplina construye su conocimiento. Vancouver, por ejemplo, que es el sistema impulsado por el Comité de Editores de Revistas Médicas, es un sistema numérico. Responde a la pregunta, ¿qué evidencia respalda esta afirmación? Exacto. Está diseñado para textos densos en biomedicina. Tú estás leyendo sobre un cuadro clínico complejo y un apellido con un año entre paréntesis te interrumpe el flujo. Un numerito chiquito, ¿no? O sea que Vancouver es como, digamos, el hipervínculo invisible y eficiente para el médico en la sala de urgencias. Muy buena forma de verlo. Y APA. APA es el sistema de autorfecha. Responde a quién dijo esto y cuándo. O sea, es como una línea de tiempo histórica para arrastrar el chisme académico, ¿no? ¿Quién refutó a quién? Me encanta lo de chisme académico. Se usa mucho en ciencias sociales y psicología, porque ahí el conocimiento evoluciona a través del debate temporal. Entonces te pregunto, ¿por qué a veces se ve a gente usando APA en textos puramente biomédicos, si Vancouver tiene mucho más sentido para la fluidez clínica? Porque muchas veces las facultades enseñan a citar de memoria, sin explicar la filosofía detrás. Usar APA en un ensayo clínico de antibióticos es usar la herramienta epistemológica equivocada. En biomedicina importa el dato actual y la muestra, no la narrativa histórica de 1990. Claro, enseñar a citar es enseñar responsabilidad, no solo reglas de puntuación. Exactamente. Bueno, supongamos que citamos perfecto con el estilo correcto. La ciencia exige que si alguien lee ese paper en 10 años, pueda encontrar el documento exacto. Pasamos a la trazabilidad y la reproducibilidad. La infraestructura invisible que sostiene a la ciencia. El material menciona varios identificadores, empezando por el DOI. Y esto me voló la cabeza porque todos hemos sufrido los enlaces rotos en Internet. La cantidad de conocimiento perdido porque una revista académica cambió el diseño de su página web y la URL dejó de funcionar. Entonces, para entenderlo bien y que le quede claro a la audiencia, si una URL normal es como decir, mi auto está en el estacionamiento 3, lugar 40. Si el auto se mueve mañana, la dirección ya no sirve. Exacto. Entonces, el DOI es como la placa de la matrícula del auto, un código que nunca cambia sin importar en qué estacionamiento o URL se encuentre. Es la analogía perfecta. El identificador de objetos digitales desvincula al documento de su ubicación temporal en un servidor. Le da permanencia. ¡Qué maravilla! Y mencionan otros, como el ORCID y el ROR. Sí, el ORCID identifica a la persona. Resuelve ese problema crónico de que haya 5 investigadores que se llamen Juan Pérez o alguien que cambie de apellido. Te da una identidad digital inalterable. Y el ROR hace lo mismo, pero para las instituciones, como la uses en este caso. Todo converge en hacer que la ciencia sea auditable. Y hablando de auditoría, llegamos a la joya de la corona de la reproducibilidad en revisiones sistemáticas. La metodología PRISMA. Ah, Prisma. Y ojo acá. Esto plantea una pregunta importante porque hay mucha confusión. Prisma no es un buscador, ni es un software que hace el trabajo por ti. ¿No es una herramienta técnica como Zotero? No.
Es un marco metodológico, una matriz de transparencia. Es un diagrama de flujo que te obliga a documentar cada paso de tu toma de decisiones al filtrar artículos. Entonces, si el DOI era la matrícula del auto, Prisma sería la receta de cocina exacta que explica cómo preparamos el plato para que cualquiera pueda replicarlo. Me encanta, sí. No basta con decir, busqué en Internet y encontré estos 10 artículos. Prisma te exige declarar. Encontré 10.000, eliminé 2.000 duplicados, descarté 5.000 por el título, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 finales. O sea que evita que alguien seleccione a dedo solo los estudios que confirman lo que ya pensaba. Exacto, es un mecanismo antisesgo. Transforma el filtrado de literatura, que solía ser una caja negra en la cabeza del investigador, en un camino público y reconstruible. Prisma recuerda que la ciencia no es un acto de fe. ¡Qué potente eso! La ciencia no es un acto de fe. Bueno, haciendo un poco de síntesis de todo este recorrido súper dinámico, empezamos entendiendo que hay que ir con una pregunta de investigación clara. Siempre, la regla de oro. Usamos el embudo para descartar títulos sin culpa. Delegamos el orden, pero jamás el juicio crítico en gestores como Zotero. Elegimos nuestro ecosistema de citación, ya sea Vancouver o APA. Y garantizamos que la ciencia deje un rastro con el DOI y con metodologías transparentes como Prisma. Es una estructura metodológica súper robusta para sobrevivir a la sobreinformación. Pero, y me gustaría dejar esta reflexión flotando para quienes nos escuchan. A ver. Hoy hemos visto que estas herramientas, desde Zotero hasta los estilos de citación, estructuran nuestra forma de pensar. Sin embargo, hoy convivimos con inteligencias artificiales generativas que te leen 50 PDFs en segundos y te arman un resumen. Es verdad, te cruzan metodologías y todo. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, con este auge tecnológico, ¿llegará el punto en que deleguemos no solo la organización física de los PDFs, sino nuestro propio juicio crítico humano? Es un desafío constante cuestionar hasta dónde la herramienta asiste a la ciencia y dónde empieza a reemplazar el pensamiento profundo. Uf, tremenda provocación. Un dilema epistemológico gigante para la próxima década. Bueno, con esto cerramos. Esperamos que en su próxima sesión de lectura académica, la montaña de PDFs ya no sea motivo de parálisis, sino un mapa listo para ser descifrado. Apliquen el descarte sin culpa y estructuren sus mentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.